Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Como siempre es un grato placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a seguir hablando acerca de la salvación que es por gracia, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos si no es por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy yo quiero hablarle acerca de lo que significa el futuro de cada uno de nosotros. Quiero decirles que es un asunto de vida o muerte. Cuando algo es de vida o muerte, usted tiene que estar bien claro en la decisión que usted va a tomar. Yo quiero hablarle un poquito acerca del legado negativo que nos dejó Adán y del legado positivo que nos dejó Cristo. Por Adán entró el pecado y por Adán entró la muerte. Por Cristo entró la santidad y por Cristo entra la vida eterna. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro en nuestras vidas. Como siempre voy a estar leyéndole algunos versículos de la Biblia que están en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en la que va a aclarar una serie de situaciones que nosotros debemos conocer para poder acceder a conocer esa diferencia que hay en nuestro futuro a través de la palabra. Si decidimos quedarnos en la muerte o si decidimos entrar a la vida eterna. En la carta a los romanos vamos a estar leyendo del capítulo 5, los versículos del 12 al 19, del 6 vamos a estar leyendo del 1 al 3, del 8 al 12 y el 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los hombres murieron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendita sea la palabra del Señor para siempre. Entonces vemos que el hombre Dios lo crea santo, el hombre Dios lo crea de una manera que puede tener una relación perfecta con él, un gozo, una vida
una vida eterna. Adán fue creado para vivir vida eterna, pero al dejarse confundir, al dejarse engañar, al creerle más a Satanás que a Dios, porque ese es el grave problema del hombre, que el hombre le cree más a Satanás que a Dios. Por eso usted ve que es un porcentaje mínimo lo que están en la iglesia. La mayoría no está en la iglesia. La mayoría no se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque le cree más a Satanás que a Dios. ¿Y qué significa esto? Que el hombre prefiere dominarse a sí mismo, el hombre prefiere gobernarse a sí mismo que dejarse gobernar por quien lo creó. Ese es el grave problema. Cuando usted viene a Cristo, usted decide dejarse gobernar por su creador. Adán decidió rebelarse contra Dios, rebelarse contra la orientación, la instrucción que Dios le dio. Dios le puso un orden a Adán. Desde el principio Dios pone orden. Todo tenemos que estar sujetos a esa orden, a esa reglamentación que Dios nos impone. Cuando nos salimos de ahí, ya estamos en desobediencia y salimos de la gracia. Ahora, así como por Adán, por esa desobediencia, por ese pecado, todos entramos en condenación, todos pasamos a ser condenados. Asimismo, por Cristo tenemos la gracia de Dios, mediante la cual todos podemos ser perdonados de nuestros pecados y vivir una vida como la que vivió Adán. Entonces, Dios nos ofrece realizar obras de justicia, pero nosotros decidimos realizar obras de injusticia. Entonces, esa transgresión de Adán nos condenó a todos a morir, nos condenó a todos al infierno. Ahora, esa actitud de Cristo, de obediencia al Padre en todo, de caminar como Dios le ordenó, entonces nos abre la posibilidad, nos abre las puertas de vivir una vida en paz en este mundo y tener una esperanza viva de vida eterna. Entonces, hay un contraste de cómo este pecado de Adán confronta al hombre, lo pone de frente a Dios, y eso hace, ese pecado hace que nos alejemos del Señor. Y el pecado siempre trae su consecuencia. La consecuencia del pecado es la muerte. De eso nadie escapa, amado hermano, amado amigo. Todos estamos condenados por esa rebelión de Adán. Es igual que en la vida normal que usted conoce. Por ejemplo, un hombre dedica su vida al comercio. Generalmente los hijos se dedican al comercio, pero un hombre se dedica la vida a la delincuencia. Por lo general los hijos se inclinan por la delincuencia. Entonces eso es lo que ha pasado. Cuando usted se inclina por la actitud de Adán, de desobediencia a Dios, las consecuencias van a venir. Las consecuencias nadie la detiene, nadie la para, porque son leyes que Dios ha establecido que Él no la viola. Entonces el pecado entró a través de este hombre, y por este pecado, por este hombre vino la muerte. Ahora, y usted dirá, pero ¿y cómo es eso? Porque cuando Adán estaba no había ley, no había ley, estaba la ley del corazón, estaba la ley de Dios y de la palabra que Dios le dio directamente. Me gusta siempre traer a reflexión el hecho de que cuando uno es adolescente, que empieza a hacer cosas, que tiene que tomar decisiones, porque cuando usted es niño, usted hace las cosas sin tomar decisiones, las hace inocentemente, como dicen, pero cuando usted entra en la adolescencia, empieza a reflexionar en lo que usted hace, y hay cosas que a usted nunca le dijeron que son malas, pero usted como que sabe que son malas, como que sabe que lo está haciendo mal. Entonces ahí entra la justicia de Dios en el corazón de nosotros. Entonces, ese pecado está en nuestras vidas, ese pecado, por eso se habla mucho del famoso pecado original, que es el pecado que se origina con la desobediencia de Adán. Ese pecado viene, ya está en el ADN de nosotros, en el ADN espiritual de nuestras vidas, ya viene ahí. Y por eso usted cuando niño lo llevan de la mano a la iglesia, pero usted cuando va siendo adolescente se va soltando. Ya cuando usted tiene independencia no hay quien lo haga ir a la iglesia, porque ya usted quiere seguir su propio camino. Entonces, pero es muy importante que los padres lleven los hijos a la iglesia, que ellos va a representar un conocimiento mínimo
que le va a ayudar a ese joven cuando se esté desarrollando a tomar decisiones correctas, que aunque no ande en la obediencia perfecta de Dios, aunque no esté consagrado a las cosas del Señor, siempre va a haber algo que le va a decir, ten cuidado con lo que vas a hacer, y eso lo va a ayudar. Y la palabra dice claramente que tenemos que instruir a los niños en los caminos del Señor, que aun cuando sea viejo no se van a apartar, siempre van a tener esa palabra de referencia que le va a ayudar a tomar buenas decisiones en todos los actos de su vida. El hombre que vive alejado de Dios no puede tomar buenas decisiones. El hombre que toma decisiones correctas es el hombre que tiene pendiente a Dios y tiene pendiente que ofende al Señor y trata de no ofenderlo. Entonces, es sumamente importante, mis amados, la obediencia que Jesús asumió frente a la ley del Padre. Nosotros debemos obedecerla. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No quiere Pablo que nosotros seamos imitadores de Él, sino de Cristo, de lo que hizo Cristo. Entonces Jesucristo dijo, hagan como yo hago. O sea, asuman la conducta que yo he asumido, que ha sido una conducta de obediencia plena al Padre. Y por eso Jesús obtiene el reino de los cielos. Por eso se le entrega el reino a Cristo. Es bueno siempre revisar el tema de la tentación, que creo que en Mateo capítulo 4, cuando Cristo es tentado, ustedes ven que Jesucristo siempre lo que hace es referir la palabra de Dios, aunque Satanás se la refiere, pero para fastidiarlo, para tentarlo. Pero Jesucristo siempre le tenía la respuesta con la misma palabra de Dios para decirle lo que tenía que hacer, lo que a él le correspondía para agradar a Dios. Nosotros siempre tenemos que revisar qué dice la Escritura, porque si nosotros actuamos como dice la Escritura, dice ella misma que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo estará fluyendo en nuestras vidas cuando nosotros estamos actuando en obediencia al Padre. Ahora, si estamos en desobediencia, el Espíritu Santo se aleja. Si el Espíritu Santo se aleja, nosotros no vamos a tener río de agua viva corriendo por nosotros. Vamos a estar angustiados, vamos a estar sintiéndonos mal con nosotros mismos cuando desobedecemos al Señor. Entonces, hay un tema muy interesante que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Pablo dice, no, excúseme, cuando digo esto, no me refiero a que nosotros debemos estar pecando. No, nosotros somos llamados a ser santos. Nosotros estamos llamados a estar santificados. Lo que esto quiere decir que por más grande que sea el pecado, no hay posibilidad de que Dios no te limpie, de que Dios no te salve. Mientras el pecado más grande tú has cometido, con más amor Dios te salva. Con más amor Dios te llama, porque tú tienes más de qué arrepentirte. Entonces, hay gente que interpreta de una manera sabichosa, si vale el término, esto de que sobreabunda la gracia, y entonces quieren estar metido en pecado estando en la iglesia. El que está en la iglesia no puede estar en pecado. La palabra dice que tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. E incluso eso se refleja y se nota en la vida cotidiana de nosotros. Cuando no estamos en santidad, nosotros no tenemos la posibilidad de sentir la presencia de Dios. Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, lo que estamos es asustados. Que fue lo que le pasó a Adán en el huerto. Que cuando no estaba en pecado, cuando estaba en obediencia, él recibía la presencia de Dios. Dios hablaba con él, dice el libro de Génesis. Pero cuando él se aparta, cuando viene la presencia de Dios, él se esconde, está angustiado, no quiere ver a Dios porque está avergonzado. Ahora, cuando él estaba en santidad, sentía ese gozo. Entonces nosotros, así mismo nos ocurre, cuando nosotros estamos en santidad, cuando nosotros estamos haciendo la cosa como Dios manda, cuando nosotros estamos en obediencia, tenemos un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene explicación. Ahora, si caemos en la desobediencia, ahí nos sentimos alejados de Dios, no sentimos esa presencia que nos produce gozo, sino que estamos angustiados, estamos avergonzados porque le hemos fallado
al Señor. Entonces no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda vencer. El amor de Dios es infinito y nosotros tenemos que aprovechar ese amor. La gracia, amado, es la que nos bendice, es la que nos llena de la paz del Señor, es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos recuerda que somos los hijos del Señor, que Él está pendiente de nosotros y que Él quiere salvarnos. Entonces, el pecado no tiene poder sobre el cristiano cuando usted está en la gracia. Cuando usted no le está creyendo a Dios, el pecado entra fácilmente en usted. Pero cuando usted le cree a Dios y usted decide servirle a Dios y usted aprende que usted tiene dominio propio, cuando viene la tentación, entonces usted va a rechazar esa tentación. Dice la palabra que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Va a huir. No tiene otra alternativa. Ahora, si cuando viene la tentación de Satanás, usted la acaricia y usted empieza a pensar, sí, eso no va a pasar nada, yo puedo hacerlo. Entonces ahí se mete en la vida suya y viene el problema. Porque usted cae y las consecuencias del pecado lo va a llevar a estar totalmente angustiado. Pero usted tiene que confiar en el poder de Dios, tiene que confiar en que Cristo le da la fortaleza. Cuando andamos en la senda de Cristo, estamos camino a la vida eterna. El pecado no puede tocarnos. El pecado, por más que insista en entrar en nuestras vidas, cuando esa gracia está viva en nosotros, cuando tenemos esa confianza, entonces es muy difícil que el pecado more en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, porque es Cristo mismo quien se apodera de nuestras vidas cuando su Espíritu entra en nosotros, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces hay algo que está ocurriendo en nuestras vidas que crea una coraza, crea un cerco que no permite que nosotros cayamos en las tentaciones. Entonces la gracia abunda en nosotros y esa gracia nos cubre, nos limpia, nos libra del pecado. ¿Por qué? Creamos conciencia, porque creamos conciencia de lo que significa estar en la presencia del Señor. Entonces, Pablo dice, en ninguna manera, cuando se plantea que el pecado, ¿verdad?, puede estar en la vida del cristiano. Dice, en ninguna manera, no se equivoquen, tengan cuidado. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar permanentemente contra el pecado. Tenemos siempre que procurar tener las fuerzas necesarias para nosotros vencer, porque van a venir, es una batalla. La vida cristiana es una batalla. El que es cristiano tiene que estar muy atento para no caer. ¿Por qué? Dentro de usted está Dios y está el otro. El otro está vigente, el otro está atentándolo, el otro va a tratar de modificar su conducta cristiana, va a tratar de tumbar esa condición que usted tiene de hijo de Dios, porque él lo que quiere es que usted pertenezca a su reino, al reino de las tinieblas. Pero cuando Cristo nos llama, pasamos de las tinieblas a la luz, porque Jesucristo es la luz de este mundo. Y cuando andamos en luz, no vamos a andar en tinieblas. Entonces tenemos una vida nueva, una vida que debemos confiar en la justicia de Dios. Debemos apoyarnos en Cristo, porque muchas veces fracasamos porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Y por nuestras propias fuerzas, amado, es difícil. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer, nada podemos hacer sin Cristo. Entonces, cuando viene la tentación, usted no puede obrar con su propia fuerza. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que usted actúa con su propia fuerza cuando usted, por ejemplo, no ayuna, no lee la palabra, no ora. Entonces, cuando vienen los problemas, usted lo va a enfrentar con su propia fuerza. Pero cuando usted ayuna, ora y estudia la palabra, usted lo va a enfrentar con la fuerza de Cristo, porque usted va a estar lleno de Dios. Entonces, es una cuestión de vida o muerte, mis amados. Tenemos que tener pendiente que cuando venimos a Cristo, tenemos que morir con Él. Tenemos que morir a nuestros deseos y vivir a los deseos de Cristo. Vivir a los deseos de Cristo representa que nosotros debemos estar en obediencia a Él. Cuando Jesús se levantó
a la nueva vida en la cruz del Calvario. Él pasó de la vida física a la vida espiritual, a la vida que ya lo conectaba con el reino de Dios, a la vida que ya lo hacía el rey declarado del universo. ¿Por qué? Porque había vencido. Entonces, así como Jesús venció a la muerte, así nosotros tenemos que vencer a la muerte. Porque si Él venció, nosotros también vencimos. Si Él pudo resistir al pecado, Él nos demuestra que nosotros también podemos resistir al pecado. Entonces, cuando entramos a una relación con Cristo, estamos justificados. Estamos justificados por la acción de Él, por su muerte y resurrección. Nosotros somos justificados y como sus imitadores también vamos a tener las consecuencias que Él tuvo, que es estar en el reino de los cielos con el Padre eterno. En el Nuevo Testamento es frecuente que se nos llame santos. Usted dirá santo, pero eso no es San José, no. Amado, mire, los santos son las personas que agradan a Dios, son las personas que han decidido servirle a Dios en cuerpo y alma. Esos son los santos. Los santos no pueden declararlo instituciones. Quien declara santo a una persona es la palabra de Dios. Y es una conducta. La santidad es una conducta que debe ser permanente. Yo estuve mirando un reportaje de un periodista italiano que escribe mucho acerca del Vaticano. Y él decía que santificar, beatificar a una persona, eso va desde hasta 600,000 euros cuesta santificar a una persona. Yo me extrañé, no pensé que eso era así, pero él con argumentos y muy interesantes planteaba eso en un reportaje en Discovery. Entonces, nosotros, amados, debemos tener bien pendiente que la santidad debe formar parte de nuestra vida. Nosotros debemos ser santos para Cristo. Nosotros debemos ser santos si es que queremos resucitar con Cristo. Si morimos fuera de la santidad, no tenemos esperanza. Pero si morimos en santidad, Jesucristo nos va a llevar a la presencia del Padre, justificado por su sangre. Entonces, es Dios quien nos santifica. Es Él quien tiene la calidad para decir quién es santo y quién no. Él es el juez, Él es el verdadero juez. Nosotros no podemos juzgar a nadie ni decidir quién es santo y quién no. Nosotros lo que debemos es procurar la santidad. Pero para eso debemos evitar que el pecado tenga influencia en nosotros. No debemos permitir que el pecado se acerque a nuestras vidas. Que si se acerca, nosotros lo rechacemos. Tenemos que aprender a que somos esclavos, que somos siervos de Cristo. Y el siervo tiene que obedecer. Y la obediencia es a su palabra, no a tradiciones, no a doctrinas establecidas por hombres, sino a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Entonces, debemos tomar la decisión de vivir en santidad todos los días de nuestras vidas, si es que queremos ver la gloria de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y les ayude a vivir en santidad para Dios, para que cuando cierren los ojos de esta vida terrenal y abran los ojos espirituales, podamos ver a Cristo con alegría.